¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta sexta entrega del tutorial de programación para no programadores vamos a charlar o comentar el concepto de colecciones. En programación utilizamos este nombre como una denominación genérica de aquella reunión de elementos como por ejemplo las estampillas. Una colección de estampillas no es otra cosa más que una caja llena de estampillas. En programación para nosotros son datos del mismo tipo. Podrían ser estampillas del correo, podrían ser figuritas o podría ser información de personas, por ejemplo, como en el caso de los nombres, apellidos y todo otro dato de los egresados de una clase. Para poder operar con una colección en un programa nos hace falta una variable y en consecuencia una identificación de esa variable. Supongamos que tenemos varias cajas en las cuales vamos a guardar cada uno de los elementos de la colección. Para poder identificarlos tendríamos que darle un nombre a cada uno de ellos y una alternativa podría ser nombre 1, nombre 2, nombre 3. Cuando aparezcan nuevos elementos tendríamos que corregir el programa incorporando nuevas variables. Esto hace muy engorrosa la programación, de manera de que esta alternativa no es la más apropiada. Vamos a suponer que las cajas para cada uno de los elementos se disponen una al lado de la otra, todas juntas. De este modo es que vamos a poder asignarles un identificador, por ejemplo nombre, a todas las cajas juntas. Todas comparten el mismo identificador. Y mediante un valor, por ejemplo un número, vamos a poder seleccionar alguno de esos elementos. Por ejemplo, podríamos hacer nombre sub 2 igual a Juan. Lo que pretendemos es asignar el valor Juan a uno de los elementos de la colección. Este elemento es seleccionado de entre todos los elementos justamente por ese valor que en este ejemplo es el 2. Lo que ocurre es que se toma uno de los elementos y se almacena el valor en cuestión en ese lugar. Esta asignación es parecida o semejante a la que se hace cuando tomamos una variable común, como por ejemplo la variable a. En este caso en particular estamos utilizando un mecanismo especial de acceso a los datos. Este mecanismo se conoce como mecanismo indizado porque utiliza índices para acceder a cada elemento de la colección. En los lenguajes actuales, estos índices comienzan en el número 0. Si queremos asignar el valor Mariela al quinto elemento de la colección, lo que se hace es nombre sub 4. Esta complicación es entendible desde el punto de vista de la arquitectura de cómo se accede a las direcciones de memoria y no es tema de este tutorial. En un lenguaje de programación específico como por ejemplo el JavaScript que estuvimos utilizando en las demostraciones, la declaración de una colección se realiza bajo algunas formas o normas sintácticas muy especiales. En este caso se utilizan los corchetes para encerrar los valores que están dentro de la colección. Para poder acceder a cada uno de ellos también se utiliza un esquema de corchetes y subíndices. En este ejemplo se recorre la colección accediendo a cada uno de los elementos para poder mostrarlos en la pantalla. Va a quedar para el foro del tutorial la discusión sobre el acceso y los valores, tanto iniciales como finales del subíndice. En el mundo real, las colecciones se organizan de diferentes maneras. Por ejemplo, una de ellas es en la que los elementos se encuentran dispersos en algún medio y de alguna manera se puede pasar de un elemento a otro, como que existe un puente, un camino, un enlace. De esa manera es que tenemos el concepto o la idea del siguiente, y esta
forma o esta organización se conoce como la de listas, particularmente listas lineales. Otra organización de las colecciones es la que se conoce como jerárquica. En este caso, hay un elemento que por alguna razón es más importante que los otros y desde ese elemento se puede llegar o acceder a los siguientes, que no necesariamente serán uno o dos, va a depender del problema en particular. En los lenguajes de programación, la manera en que se declaran este tipo de colecciones depende o es muy particular del lenguaje. El problema que enfrentamos los programadores es que para acceder a cada uno de los elementos de la colección necesitamos conocer la forma en que está organizada la colección. Los lenguajes de programación nos brindan una sentencia o instrucción que nos permite acceder a cada uno de los elementos de la colección independientemente de la forma en que esté organizada. Mediante una variable temporal declarada en la instrucción o en la estructura de control, se va accediendo a cada uno de los elementos de la colección. Para resumir los conceptos planteados en esta sexta entrega, quiero recalcar que en programación necesitamos operar con varios elementos del mismo tipo. Las colecciones son la solución, la herramienta que nos permite en programación operar con muchos elementos del mismo tipo. Del mismo modo, la vida real, el mundo real, nos presenta diferentes organizaciones de los elementos en las colecciones. Y es así como los programadores enfrentamos el compromiso entre el comportamiento que debemos representar y los datos que tenemos almacenados. Cada lenguaje de programación nos ofrece sus particularidades a la hora de definir datos y colecciones, porque este es uno de los aspectos principales de la programación. La programación se realiza para operar sobre los datos, pero también se hace programación porque se desea controlar los procesos. Mirar a la programación desde el punto de vista de los procesos o de los datos es un error. Se debe mirar la programación desde un punto de vista global, datos más procesos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrega.